Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal. Inicio presentándome. Mi nombre es Edgar Eliud Cortés Márquez. Espero verlos en los pasillos de Integro en algún momento. El día de hoy estoy aquí para hablarles un poco de las constelaciones familiares. Tengo el honor de yo ser el coordinador del área de constelaciones dentro de Integro. Y una pregunta incluso de los alumnos cuando toman el taller dentro de la maestría es por qué se les da constelaciones familiares o por qué se incluye constelaciones familiares dentro de la Gestalt. Dentro del proceso de la psicoterapia, sobre todo la maestría, tenemos un cambio de percepción hacia cómo vemos el mundo, incluida nuestra familia. Como todos en algún momento hemos sido pacientes, hemos trabajado en nuestras terapias personales, nuestra relación con mamá, nuestra relación con papá, si estuvo papá presente o fue ausente, si mamá es ausente o presente. Y yo parto de que pues todos somos neuróticos. Entonces desde nuestra neurosis nos vamos generando una visión de ese papá, de esa mamá. Yo en mi terapia personal, como lo he aprendido, es que esta parte arrogante que tengo desde mi neurosis, yo pienso que mi mamá, que mi papá existen a raíz de que yo nazco. Y de repente he olvidado que ellos tienen una historia y que decidieron ciertas cosas en cierto contexto de vida que ellos estaban viviendo, inclusive el no estar juntos como pareja, lo decidieron en un contexto muy específico. Y a través de la terapia aprendí que no fue algo en dolo hacia mí directamente, sino que fue la misma circunstancia de la vida que los hizo llevar a tomar ciertas decisiones. Entonces, dentro de este ejemplo que les pongo, es porque al final de la maestría se vive el taller de constelaciones familiares. Después de estar trabajando durante lo largo de tu maestría en terapia, con los trabajos terapéuticos de tus compañeros, de tus compañeras, vas aprendiendo o vas a ir aprendiendo, si en algún futuro nos acompañas en la maestría, el cómo aterrizar ciertos aspectos mm, del cómo nos han lastimado papá y mamá. Y eso ha afectado mi vida social, mi vida laboral, etc. Tras ese cambio de percepción, al final de la maestría le agregamos otro factor que es esta parte de la conciencia del grupo y de dónde vengo. Al igual que la terapia gestal, que es una filosofía de vida, del aquí, del ahora, de la responsabilidad, constelaciones familiares también trae un bagaje de filosofía aplicable en la cotidianidad. Uno de esos es lo que Bert Hellinger nos regala en este aspecto tras su trabajo de formación, que él también se formó con varios terapeutas y posteriormente saca el libro de Los órdenes del amor. Estos órdenes, si los complementas con la terapia gestal, mm, te, te van a regalar una forma diferente de vivir si tú lo decides así. Estos órdenes son muy sencillos. Dentro de los órdenes, si ya has tenido la oportunidad de leer el libro o te interesa el tema y quieres buscarlo, así lo puedes encontrar. El libro se llama Los órdenes del amor de Bert Hellinger. En este libro, Bert Hellinger nos plasma lo que para él fueron tres leyes de todas las que existen muy aplicables a la familia. Y para que este amor sea un amor ordenado, como lo vemos desde los anteojos de constelaciones familiares, el amor por amor de repente no sirve, de repente puede llegar a ser muy tóxico en este sentido.
Les pongo un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento de mi vida en adicciones. En esta parte se conoce que existe el adicto y existe el codependiente. El codependiente en el ámbito de las adicciones es la persona que de alguna forma física, mentalmente o con sus comportamientos o acciones va sobreprotegiendo al adicto y se le va a dificultar ponerle límites en este sentido. Entonces, yo no puedo decir que esta mamá o este papá o este hermano codependiente no amen a su hijo, a su hermano, pero es un amor que en sí está lastimando a otros miembros de la familia y no está ayudando a que el enfermo adicto asuma las consecuencias de lo que está viviendo y él genera una conciencia de cambio. Al contrario, el amor por amor también enferma. Ya lo decía Lane en sus investigaciones en el psiquiátrico con los enfermos esquizofrénicos. Entonces, en este ámbito de responsabilidad, yo estoy haciéndome responsable de mí desde la terapia gestal y sé que de repente no puedo cambiar mi entorno, porque de repente es un pecado que cometemos los que vamos a terapia, de que yo voy a terapia y después quiero que todo el mundo empiece a ir a terapia. Y es gradual. Se va a hacer con algo que tenemos todos y muchas psicoterapias lo agrupan, que es la corresponsabilidad y la congruencia. Con mis actos yo voy a ser congruente y mi familia se va a dar cuenta de eso. Claro que al principio, como muchos de los que vamos a terapia, cuando empezamos a hacer cambios a la familia no le gusta y empiezan a renegar. Entonces, si antes nunca decía no y voy a terapia y voy trabajando con mi terapeuta y empiezo a poner límites porque no sabía poner límites y claro, inicio a poner límites, pues la familia va a quejarse de, no, no te está ayudando, te estás haciendo rebelde. No, es que no estaban acostumbrados a este cambio. Y regreso al tema de los órdenes del amor, porque ya me estaba expandiendo en otros temas. Dentro de los órdenes del amor en constelaciones familiares están las tres leyes, que es la ley de jerarquía, la ley de pertenencia y la ley de compensación o también llamada la ley del equilibrio. La ley de jerarquía. Nos habla esta ley dentro de los órdenes del amor que dentro de la familia va a haber jerarquías. Al respetar esto ya lo teníamos a cierta forma visualizado en generaciones pasadas. A muchos ya crecimos con esta parte de respeta a los mayores. Entonces, esta ley, Hellinger la engloba porque se dio cuenta que en varios países era algo normativo hasta cierto punto esta enseñanza de respeta a los mayores. Pero no solamente él se queda en respetar a los abuelitos, a las abuelitas, a los ancianos en general, sino dentro de la familia hay jerarquías que de repente se desordenan por algunas situaciones, ya sean psicológicas, vivenciales o que se requieren en ese momento del contexto que está viviendo la familia. Esta jerarquía nos habla que el que llegó primero tiene prioridad sobre el que llegó después. Y me explico un poquito mejor. Mi abuelo, por más que él sea albañil, analfabeta, y por la suerte de la vida, por el trabajo de mis padres, yo logro un doctorado y gano mucho dinero. Y de repente la soberbia me creo más que muchos miembros de la familia. Y a ver, esta ley nos dice, espérate, sí, tus abuelos no tuvieron en su contexto la oportunidad o si la tuvieron y la rechazaron, que también fue una decisión de vida, está perfecto.
pero ellos llegaron primero. Y si ellos no hubieran llegado primero, probablemente tu papá o tu mamá no existieran. Por lo tanto, tú no existieras. Entonces, hay una jerarquía en eso. Por más que mis abuelos no sepan leer y escribir, dentro de la familia merecen un respeto y guardan su lugar en este sentido. Y claro, dentro de la maestría, en el taller, profundizamos un poquito más en este tema. Ahorita solo di un ejemplo muy rápido el día de hoy. Y por supuesto, si te metes al entrenamiento de constelaciones familiares, vamos a profundizar más en este sentido en las tres leyes. En la ley de pertenencia. La ley de pertenencia nos dice que todo miembro de un sistema familiar o de una familia no pierde su derecho a la pertenencia al mismo. Me explico un poquito mejor. Si yo nazco en una familia y por alguna circunstancia mi papá, mi mamá no están de acuerdo con mis decisiones o lo que yo elegí del cómo vivir, y a lo mejor lo han escuchado o alguna vez alguien les contó esta famosa frase: a partir de este momento ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Porque en la frustración del padre o del adulto o de la persona que esté viviendo la situación y que se siente con ese poder, dice, ya no te reconozco como tal, o, siguiendo el ejemplo, como mi hijo, mi hija, porque mi frustración no sé cómo manejar esto que estamos pasando. Y es, no, fíjate que no. Aunque tengas la autoridad, el poder, no puedes quitarle la pertenencia a alguien a pertenecer al sistema familiar. O sea, no por tu berrinche, por tu enojo, por tu frustración, tienes el poder de decir, ya no eres mi hijo, porque va más allá de ti, más allá de lo psicológico, de lo biológico. O sea, no le puedes quitar la pertenencia a alguien. Inclusive, que es una pregunta muy común de repente, es, oye, ¿qué onda con los abortos? Los abortos, aunque no hayan nacido, tienen y dejan una semilla y una huella en la persona que vive esa parte o esa vivencia, ya sea un aborto provocado o un aborto médico o espontáneo. Va a dejar una marca, una huella en ese padre, en esa madre, esa pérdida. Entonces, ese aborto pertenece al sistema familiar. A lo mejor no lo nombramos, no lo contamos entre los hijos vivos, pero ya dejó su marca. Entonces, ese aborto, ese ser, pertenece al sistema familiar. Les pongo otro ejemplo. Yo con mi pareja, en algún momento, mmm, ya no estamos juntos, pero tuvimos un hijo. Y no terminaron bien las cosas y ya no se habla de esa persona. El no hablar de esa persona no quiere decir que no pertenece al sistema familiar. Porque gracias a que conocí a esa persona, probablemente tengo a mi hijo, a mi hija. O inclusive el aborto, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, en ese sentido, esa persona, aunque ya no esté en mi vida, aunque ya no lo quiera, aunque tenga resentimientos, pertenece al sistema familiar, en ese sentido. A esto se le da un nombre que son los integrantes intersistémicos. Como les decía anteriormente, se profundiza más en el taller o en el entrenamiento sobre los integrantes intersistémicos. Ahorita estoy solo dando pequeñas pinceladas el día de hoy. Y la siguiente ley es la ley del equilibrio, o también llamada ley de compensación. Esta ley, si tienen la oportunidad, de hecho lo pueden encontrar en internet, lo explica muy hábilmente Joan Garriga Bacardí, que es de los grandes autores españoles de constelaciones familiares y de terapia gestal.
Él tiene un cuento que se llama ¿Dónde están las monedas? Es un cuento muy digerible, donde explica esta parte y ahorita yo hago un pequeño resumen para explicar esta parte de la compensación. Yo tengo la oportunidad de ser papá. Yo como papá entrego simbólicamente unas monedas a mis hijas. Estas monedas tienen que ver con mis valores, con lo que yo he ido aprendiendo, con las filosofías de vida que he ido adquiriendo a lo largo de mi historia de vida hasta el momento, pero a la vez son, traigo unas monedas que mis papás me dieron, ya sea a través del abandono, a través del cuidado, son diferentes tipos de monedas, unas son de piedra, otras de madera, unas de plata, otras de oro, otras monedas apapachadoras, de amor, etcétera. Son muchas monedas que me han dado mis padres. Yo con estas monedas, con el trabajo y la terapia gestal, algunas que eran de piedra y que pesaban mucho, las he ido convirtiendo en otro material. Te conviertes en un alquimista y les vas agregando cosas, las vas mejorando algunas. Algunas se quedan así peores porque el resentimiento es grande y no le muevo, etcétera. No sé cuál sea tu caso. En el mío yo muchas las he ido convirtiendo. Entonces de mis papás recibo. En esa ley de compensación que les decía, de mis papás recibo. A mí me toca convertirlas para a mis hijas entregarlas. Y a la vez ellas se convertirán en alquimistas. Y ellas a la vez, esas monedas que yo les doy, ellas adquirirán nuevas para en su momento, ya sea que decidan tener hijos, decidan tener un negocio, decidan hacer lo que tengan o quieran hacer, ellas entregarán a la vida sus propias monedas. Entonces de los padres recibimos. Es en esta metáfora es el río que baja de la montaña, la corriente va hacia abajo, no va hacia arriba. Y no se me confunda, no quiere decir que yo a mis padres no les puedo dar. Claro que les puedo dar, desde el amor, desde el orden, no desde la arrogancia. Porque de repente llega, todos vamos a envejecer y llega una parte del cuidado donde a mis padres los cuido por alguna enfermedad, por la vejez misma, y de repente ahí los ando regañando. Eso altera el orden. Regresamos al orden de jerarquía. A ver, mi papá está, mi mamá está en cierta enfermedad y ya no se puede cuidar como antes. Y me toca en esta parte cuidar. Pero aguas con esta parte mental de, ahora te jodo, pues. Ahora yo tengo otras habilidades, otra fuerza y aprovecho eso y de repente hasta te humillo. Es no, es de mis padres recibí, están en un momento específico en su vida y con respeto, guardando todavía la jerarquía, es te doy, pero yo sigo en mi papel de hijo. No me pongo ni en el papel de iguales, ni en el papel de soy más que tú, sino te sigo dando desde soy hijo, desde mi lugar, hacia los iguales, en esta ley de compensación y de equilibrio. Aquí es donde podemos ver más claramente esta ley, hacia las parejas que elegí, hacia uh, los compañeros de trabajo, es si recibo algo positivo de ti y quiero mantener la relación contigo, lo más adecuado es te regreso algo positivo y un poquito más. Pero a la vez, si de mi pareja o de mis compañeros o amigos recibo algo negativo y quiero mantener la relación de una forma más sana, lo más adecuado es también te regreso algo negativo, pero en menor proporción.
De esta manera generamos unas relaciones más sanas sin este complejo de culpa. Porque en el complejo de culpa, de repente el que pide el perdón o el que va a perdonar está por encima del otro. Y mantener a larga distancia una relación ya donde la jerarquía se rompió es muy complejo y muy complicado. Va a generar demasiados roces. En esta que nos plantea Hellinger es regresar que el otro no pierda dignidad en este proceso. De sí me equivoqué y te lastimé en el proceso. Y también lo más adecuado es si tú me regresas algo negativo, yo no siento este complejo de culpa o que te debo, sino ya los dos vivimos algo negativo en el proceso y podemos continuar una relación donde yo me siento todavía con mi dignidad en este proceso. Esto que les estoy explicando se oye hasta cierto punto complejo, fácil, no sé cómo te esté llegando esta información. En la maestría, en el taller del fin de semana, profundizamos un poquito más con los ejemplos. Un ejemplo, yo soy muy visual, entonces a mí es que me expliquen de bulto las cosas, me facilita más las cosas. Es lo que hacemos en el taller. Adoptamos a ciertas personas que representan a un papá, una mamá, inclusive un arquetipo, el amor, la muerte, para que a través de lo visual sea más fácil para el cerebro registrar, esto es lo que me están explicando a través de este cambio. Entonces, si decides en algún momento entrar a la maestría o ya fuiste alumno, ya viviste el taller, uh, probablemente se te vaya a facilitar mucho a través de lo visual ver los ejemplos. Y por supuesto, en el entrenamiento en constelaciones familiares, profundizamos cada vez más, como les mencionaba hace un ratito, y explicamos más a profundidad las 3 leyes y cómo aplicarlas ya en el trabajo en concreto. Para estudiar el entrenamiento en constelaciones familiares, no necesariamente tienes que vivir todo el proceso de maestría. Vivirlo te va a facilitar más las cosas. Entonces, en el orden, si puedes meterte a la maestría y posteriormente al entrenamiento, sería genial en este sentido. Pero si tú ya viviste la maestría, ya eres terapeuta gestal o vienes de otro tipo de terapia y te interesa estudiar, entrenarte como constelador familiar, en Integro lo puedes hacer entrando directamente al entrenamiento de constelaciones familiares, preguntando por él, y de esta manera mm, puedes sumar esta parte, ya sea que decidas como filosofía, como trabajo personal, como herramienta, o tal cual como quiero ser constelador puro sin mezclarle nada. Con gusto te podemos entrenar en el instituto. ¿Qué más les podría compartir de constelaciones familiares? A mí les voy a compartir a mí cómo me ha ayudado. Yo como terapeuta gestal, perdón, yo me sentía muy malo para los cierres. Y por la gestal es cierres, cerrar ciclos. Pero yo en mis prácticas decía, ay, como que el feeling de cerrar como que no se me da mucho. Entonces, cuando a mí me dieron mi taller de constelaciones familiares, yo adopté primariamente las constelaciones como, mira, esto me puede ayudar a cerrar. Entonces, fue mi entrada a las constelaciones. Este mundo, aparte, me ayudó en mi trabajo personal. En mi historia de vida, papá y mamá no están juntos. Entonces, en esta metáfora de que papá y mamá son el árbol de la vida para mí, cuando se separan es la situación de su separación, es el leñador que separó mi árbol de la vida. Entonces, como hijo, es mamá se quedó y hay una fidelidad
oculta, interna, psicológica hacia mamá porque se quedó. Pero mi corazón también es llamado por la parte de papá, aunque no estuviera, no me hablara, etcétera. Internamente había una búsqueda también de lo masculino. De repente, con mis entrenadores, con mis maestros, adoptaba esa parte que necesitaba del mundo masculino. Pero en sí, mi papá y mi mamá pues son mi árbol de la vida. La otra era una forma de compensar. Entonces, como hijo, encontrar las constelaciones familiares, y aunque en el representante de mamá que escogió mi maestro Beto Velázquez, en el representante de papá, no eran ellos, no era Silvia, no era Enrique, yo visualizarlo en mi mente, juntos, poderlos abrazar, para mí ese pequeño ejercicio que me hicieron, para mí fue muy enriquecedor desde la parte de mi propio proceso personal. En la vida ya sé que no están juntos, pero la parte interna en cómo resignifico mi parte, mi proceso, es algo que me ha regalado mucho. Y espero que en este proceso de la maestría, si decides entrar al entrenamiento, también te regale muchas cosas de ir convirtiendo este amor puro en amor con orden y que puedas sumar un amor con orden a tu vida y aparte de ser responsable y ser congruente desde la parte gestáltica, mm, verás que tu filosofía de vida va a cambiar, tu forma de ver el mundo va a cambiar. Ha cambiado la vida y de personas cercanas a mí que han estado en contacto tanto con la terapia gestal y otras terapias, por supuesto, con las constelaciones, ha ido cambiando su percepción de vida. Y lo voy a decir en mí, para hacerme responsable de esta parte que digo. Para mí, incluir estas dos fases, la gestal y las constelaciones, me ha hecho ver la vida más fácil. Me complico menos la vida para hacer más sencillo el mensaje. Ya no me meto en cosas que no me importan, no me inmiscuyo en cosas que nomás me van a perjudicar o van a ser un obstáculo. Trato de ver la vida más sencilla, porque créanme, de repente suena muy chotado o choteado, como se dice. La vida es corta. Cuando tenemos 20 años, pensamos que somos inmortales. Pero llegas a una edad después de los 40, que yo ya rebasé los 40, donde pues ya las rodillas crujen, ya levantarte las mañanas ya no es lo mismo, las desveladas, entre otras enfermedades que vamos padeciendo. Y de repente esta parte de la línea de vida, sobre todo con la paternidad, la maternidad, vas valorando este sentido de hacerte la vida fácil, que no sea compleja. Y eso me ha ayudado, como les decía, fundir estas dos partes para que mi vida sea más sencilla y la vida de los que me rodean sea más sencilla. Entonces, con esta parte me quiero despedir el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y espero verlos pronto en los pasillos de Integro, saludarnos, darnos un abrazo, porque, como decía Sergio Vázquez, todos somos amigos, solo no ha habido alguien que nos presente. Entonces, bienvenidos a este mundo. Si nos ves fuera o descubriste este canal fuera del mundo íntegro y tienes el gusanito de entrar, en Integro son bienvenidos de todas las carreras, porque de repente se piensa que la terapia es solo psicólogos. Y no, en Integro son bienvenidas abogados, médicos, enfermeras, contadores. Estamos abiertos a la comunidad.
porque las historias de vida son diversas. A lo mejor estudiaste una carrera, pero tu feeling no va por ahí, a lo mejor tu feeling es el acompañamiento de humano a humano. Entonces, si tu feeling es ese, bienvenido serás. De mi parte, muchas gracias.